Buenos días a todos, quiero daros la bienvenida a otro vídeo en el que os voy a enseñar cómo podemos detectar errores que haya en la memoria RAM o en el disco duro, debido a que me comprometí en un comentario a hacer este tutorial para detectar estos problemas. Va a ser útil porque buena parte de los errores, como en el vídeo anterior de error de Windows 8 o problemas cuando abrimos los programas, en el inicio, etcétera, buena parte de esos problemas es por culpa de un error en el disco o bien en la memoria RAM. Veremos los errores lógicos y los físicos y cómo detectarlos desde Windows, el propio sistema, o desde un disco de arranque, para ver si hay que hacer algún arreglo o directamente cambiar esa pieza que está funcionando mal. O si es que estuvieran bien, buscar en otro sitio el problema. Lo primero que vamos a ver es desde el propio Windows qué tal está la memoria RAM. Vamos a hacer un diagnóstico. Si abrimos la ventana de comandos con la tecla Windows y la tecla R, escribimos cmd y ahí se abre sencillo. Y ahora vamos a escribir aquí este comando mdsched.exe. Apretamos intro y nos aparece una ventana que nos explica qué es lo que va a hacer. Va a hacer un chequeo de la memoria a ver si tiene problemas. Lo hará, tiene que hacerlo cuando reiniciemos, porque está usando la RAM en el sistema. Y podemos hacerlo ahora mismo, o bien chequearlo, dejarlo pendiente para el próximo arranque. Por ejemplo, si el ordenador arranca, funciona bastante bien y de vez en cuando da problemas, este es un buen sistema. Se puede llegar desde el panel de control, que aquí ahora estoy en Windows 8, pero se llega desde el propio menú de inicio, tanto de Windows 7 como de Windows 8. Tú escribes control y aparece control panel o panel de control. Desde aquí buscamos por memoria y en cuanto empecemos a escribir ya va apareciendo las opciones que hay. En las herramientas administrativas, un diagnóstico de la memoria, y es lo mismo que hemos visto antes. Bueno, cuando reiniciemos pues ya hará el diagnóstico. Ahora vamos a ver cómo usar memtest para encontrar errores en la memoria RAM. Memtest está incluido en Clonecilla si ya tenéis el disco de arranque hecho perfecto, y si no, pues hacéis uno de memtest, se baja la ISO, está abajo el enlace y es muy pequeño. En otro vídeo os enseño cómo hacer estos discos de arranque si queréis. Ahora vamos a ver pues cómo usar memtest, que está aquí incluido. En ambos casos os va directo al programa y él solo hace las pasadas. Vamos a verlo. En el menú memtest o free2 se abre la ventana y vamos directo a memtest, y en ambos casos el programa se abre automáticamente y empieza a pasar datos a la memoria RAM. Por eso esto es recomendable hacerlo desde el disco de arranque, que ya os muestro otro vídeo en cómo hacerlo. Dejad que haga varias pasadas aquí donde paso el cursor. Cuando haga varias pasadas él encontrará errores o no. Lo más probable es que no encuentre. Si encontrará, mostraría esta imagen marcado en rojo pues cuántos ha encontrado. Ahora bien, a veces también el problema ha sido físico, que en el slot de memoria ha habido algún objeto o ha salido mal de fábrica. Eso también podéis mirarlo. Y probad siempre las memorias de una en una cuando haya errores para saber cuál es la que da errores. Ahora vamos a pasar a hacer una revisión del disco con chkdsk. Igual que antes, abrimos una ventana de comandos. Un parámetro es /f. Hace una revisión lógica y comprueba si los archivos están donde dicen que están. Como no permite hacerlo así tal cual, tenemos que abrir la ventana de comandos como administrador. Bueno, vamos aquí al menú de inicio, buscamos command prompt, botón derecho, y abajo nos muestra la opción de ejecutar como administrador. Ahora sí que nos dan el permiso y hacemos chkdsk/f. ¿De qué unidad? De la C en este caso. Nuevamente nos dice que no puede hacerlo ahora mismo porque se está usando, pero sí quiero programarlo para el próximo reinicio. Le decimos que sí, reiniciamos y cuando reinicie él hará esta revisión de lógica, y si está bien, tarda muy poquito, tarda 10-15 minutos. Si hay problemas, tardará más, tardará quizá media hora, depende de lo que tarde en arreglarlos. Pero va bastante rápido y la ventaja es que te corrige los problemas, que pueden muchas veces ser el origen de un ordenador que no arranca, que tarda
programas que no se abren o incluso pantallas azules. Con esto, a lo mejor un 20% de esos problemas se solucionan. Sin embargo, si es un problema físico, chkdsk/r es el que localiza los sectores defectuosos y también recupera la información. Incluye el /f, hace también una revisión lógica luego, porque bueno, una cosa va en relación con la otra. Esto puede ser que el disco, si ya tiene unos años, si se ha quedado al sol, se ha dado un golpe, sí que tenga algún problema físico. Si no, a lo mejor se ha quedado mal apagado porque se le acabó la batería o porque estaba instalando actualizaciones y te da un problema lógico, usáis el /f. Si es más viejo y el /f no soluciona todo, el /r. Es lo que os recomiendo que reviséis, porque es muy lento el /r. Si no hay problemas, tarda en leer absolutamente todo el disco, y si hay problemas, además en corregir, puede ser 1 o 2 horas perfectamente. Si encuentra errores, eso sí, él aparta esos sectores. Ahora voy a enseñar otro programa, HDScan para Windows, que también está incluido en Hirens, y vamos a ver la utilidad de este programa. Te lee el Smart, que es el propio disco, ha ido guardando datos de uso. ¿Qué tal ha ido? ¿Cuántas veces ha arrancado? ¿Cuántas horas lleva en uso? Cuenta los problemas que ha tenido, errores, reintentos de cosas, recalibraciones, etcétera. No son bien un fallo permanente, pero sí son errores que se han ido sucediendo y que le indican si ese disco está en mal estado. No lo encontraríamos con un checkdisk, necesitamos ver el Smart. No hay que estar leyendo los datos de cada cosa, simplemente como veis están marcados en verde, es que es correcto. Otros programas te dicen que está ok o lo que sea. Sin embargo, si aparecen en rojo o si aparece o incluso la placa base en la BIOS, eso se puede configurar, que te lea el Smart. Si avisa que va a haber un error inminente, es que va a ser así. Quizá una semana, hay que enseguida sacar los datos, apartar el disco porque ese disco va a fallar y va a haber que cambiarlo, porque son errores que luego en principio no los podemos solucionar nosotros. Aquí en HDDScan podemos escoger otro disco, en este caso son 2 discos, le damos a nueva tarea, podemos hacer un test de superficie, el que nos interesa, o podemos volver a hacer los test del Smart, pero la verdad es que son muy lentos y yo no he visto acabar ninguno todavía. Lo que nos interesa es hacer un test de superficie. Vamos a ello. Ahora se abre una ventana en la que nos dice desde qué sector empezamos, desde 0, y cuál es el último sector. Si lo hubiéramos dejado a medias, aquí ponemos el sector en que se quedó. Pensad sobre todo en poner un test de read, de lectura, porque si ponemos erase, oiréis, eso borraría el disco. Puede que os interese, pero no si tenéis los datos, claro. Añade el test y no se ve que haga nada. Movemos la ventana. Aquí el test que está haciendo podemos pausarlo, pararlo o eliminar esa tarea. Y ahora si hacemos doble clic, aquí veríamos el gráfico de velocidad a lo largo del disco. Arriba veis que va leyendo. En este caso no se muestra, porque tengo aquí marcado que no se actualice dinámicamente, pero sí veis que va apuntando el tiempo de acceso a cada sector, la mayoría 5 milisegundos, luego más, y arriba, como hemos visto, sale la velocidad en kilobytes por segundo. Está puesto que no actualice. Si ahora desmarco, veis un sector naranja porque ha tardado un momentito en hacer ese nuevo cálculo. No le hagáis mucho caso a ese. Por eso si leemos mientras usamos el sistema, si usamos estos programas, a veces puede que no sea realista estos pequeños errores o defectos de tiempo. Lo normal son los colores grises y los pequeños problemas empiezan a partir del verde, naranja y sobre todo rojos y azules, que son sectores que tardan muchísimo en acceder a esa información. Puede que tarde alguno y acabe leyendo. Ese sería ya un disco problemático. Si vamos a report, ahora veríamos exactamente qué bloque ha tardado cuánto tiempo, y si apuntamos esto después lo podríamos usar para redimensionar el disco. Ahora voy a enseñaros otro programa que también es muy visual, sencillito, es HDTune. Podemos bajarlo desde la página, también os dejo el enlace abajo. Aceptamos, sobre todo mirad que no hayan barras, que no os hayan colado alguna. Instalamos, es una versión de prueba para 15 días, pero funciona muy bien y es completa. Nos va a hacer un análisis completo del disco, la parte física del disco. Aquí nos muestra la velocidad,
pues unos 80 megas. Este no es un disco demasiado rápido, pero aquí veríamos una gráfica de a lo largo del disco, pues la velocidad que él sigue. Además, un escaneo bien rápido, no lee absolutamente cada dato de información. Arriba podemos escoger qué disco. Como veis, también nos muestra la temperatura del propio disco, uno a 39 y el otro a 35, temperatura buena, sin problema. Entonces, en la información del disco nos dice pues si tiene la capacidad de leer el Smart, el uso, NTFS, etcétera, poca cosa. Esta casilla de Health, este es el Smart. ¿Veis abajo? Pone OK. Al final esto es lo único que podemos leer nosotros. Si está OK o si está malo o si está medio malo, que sería en naranja. Este otro, el Smart también sale OK. No sabemos exactamente cada dato que es. Y en Power on Time nos aparece el tiempo que lleva encendido este disco y por tanto cuál es su vida. 1800, 2300 horas, nada exagerado. Esto es lo mismo que hemos visto antes, un escaneo de errores. Es más básico, más sencillo. Vuelve a salir la velocidad y en qué posición está. Y simplemente nos dirá si hay sectores o no hay sectores dañados. Como es un programa pequeñito, se puede bajar rápido. Esto se puede hacer pues en cualquier situación. Tenemos un test de acceso aleatorio. Como veis es una línea. Todos estos gráficos vienen siendo pues unas líneas que si se sale algún punto de ellos, como por ejemplo aquí, es que este disco en este punto está mal. Aquí hay varios megas, seguramente varios gigas, que fallan, tienen una lectura muy lenta. El último programa que quiero mostraros está incluido dentro de Hirens y es una versión más gráfica que la que viene desde la página de Victoria. Dentro de Hirens, sobre todo os recomiendo que lo hagáis desde un lápiz de arranque y ya en otro vídeo os explico cómo se hace un lápiz de arranque. Este programa Victoria, el problema es que en Windows 8 no funciona, pero usáis el disco de arranque y va perfecto. Programas, en Testing, Victoria. También estaría HD de Scan. Ahora vamos a usar Victoria. Tendríamos dos opciones desde un disco de arranque. Ya digo, Windows 8 da problemas, da estos errores y no funcionará correctamente, pero lo podemos ver. Podemos escoger cuál disco vamos a analizar, desde qué sector se empieza, y algunos datos. El Smart, tenemos que decirle Get Smart, cuando está bien, no hay que preocuparse. Y en el test, este es el test de superficie. También podemos empezar desde el sector 0 o desde donde lo hayamos dejado. Abajo a la derecha, aquí pone Ignore o Remove. Una de esas opciones, si la marcáis, en principio corregiría los errores defectuosos, seguramente marcándolos. Ahora me gustaría enseñaros qué hago cuando encuentro sectores defectuosos. Como habéis visto, estos programas registran exactamente qué sector da qué problema. Entonces, si cogemos el total de sectores, que eso lo muestra, por ejemplo, Victoria aquí, en la cantidad de LBA, esa es la cantidad de sectores. Lo cogemos en los tests, es el total, lo copiamos y lo enganchamos aquí en el Excel. Luego vemos el total de megas del tamaño de ese disco. Nuevamente vamos al principio, copiamos los datos no de los gigas sino de los megas, 953.000 en este caso, y lo enganchamos al lado. Y por una sencilla regla de 3, después buscamos pues el sector que nos ha dicho que está defectuoso. Por ejemplo, nos lo inventamos, el sector de los 5 millones. ¿A qué mega corresponde eso? No lo sabríamos, pero con esta regla de 3 es el 2442. Y bueno, podríamos ir apuntando cada sector que ha dado problemas, ver si los podemos agrupar, y después de agruparlos podemos hacer particiones en base a los sectores que están bien y los que están mal. Primero los 200 megas había errores, después 65 gigas no había errores y después 488 que volvía a haber un montón de errores solo en esa zona. Pues mira, pues se hacen esas particiones y ese disco ya se ha salvado un poco si son solo problema de sectores. Podríamos ahora usarlo para, pues no sé, coger un disco externo y ponerle películas, o usarlo como disco de backup, que no sería el más fiable, pero al menos ya sería una copia, cosa que siempre os recomiendo que hagáis. Ahora que ya hemos visto cómo encontrar los problemas que tenga la memoria RAM, los sectores o otros problemas que tengan los discos duros, cómo aprovecharlos, lo único que me queda es invitaros a que os suscribáis al canal. También a que paséis por la página donde habrá más información. La página es proyectobyte.com y ahí estamos colaborando con artículos de este tipo, igual que en el canal, pues hay la explicación, ahí también hay enlaces, etcétera, y muchos más artículos para vosotros.